Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Se supone que estas son palabras de la señora Lucilia. Es una de las grandes piezas de las cuales se puede sostener la obra de la TFP y la obra de lo que hoy son los Caballeros de la Virgen o Heraldos del Evangelio y algunas ramificaciones de la TFP que ya no voy a mencionar y que me parece no van a ser parte de esta conversación. Quiero en el caso de hoy hacer énfasis en un problema político que tiene que ver con la idealización que se hace de un ser humano. Y para esto quiero hablar de que cuando uno habla de una persona, uno hace una especie de imagen, pero no es esa persona. Uno tiene versiones de Jesús. Está el Evangelio de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, y son evangelios que tratan el mismo tema o la misma figura en muy diferentes formas o palabras. Y a partir de eso tenemos un problema con esta mujer. Esta mujer que es la madre de Plinio Correa de Oliveira y es, digamos, considerada el lado, digamos, maternal de la organización. Esto, primero, simbólicamente es una necesidad física mucho más cercana que la idealización que se tiene de María, porque María no es tan cercana en relación a que no se conoció por lo menos una fotografía de María. A comparación, Lucilia pues sí tiene fotos. Y la relación que tiene Monseñor Juan con Lucilia precisamente viene a ser en la publicación de un libro sobre ella y también en la realización de contar todas sus anécdotas que vivió con ella. Entonces no solamente es a la gente no se le aparece la Virgen y toman una taza de café. En cambio, Monseñor Juan pues tuvo la posibilidad de estar con Lucilia o de conocerla y poder escribir sobre ella, a lo mismo que pues obviamente el hijo, el propio hijo, Plinio Correa de Oliveira. Lucilia nace en 1876 y y muere en 1968. ¿Qué es lo que quiero tener en énfasis con esta figura? Y en este caso yo no la voy a criticar a ella, yo no la conocí a ella, pero voy a criticar la imagen que se está formando de ella a partir de ciertos lugares comunes. Cuando una persona reconoce que los procesos de canonización tienen un problema político, comienza a pensar que la religión, además de ser de Dios, es un problema también de hombres. Por ejemplo, y esto es muy sencillo para cualquiera que me quiera refutar, Monseñor Romero. Dígame si Monseñor Romero lo pudiera canonizar Benedicto XVI. No lo hizo. La beata Laura Montoya, que ahora es santa, y sí se encontró un milagro, pero también el tema político y necesario de canonizar en esta época. ¿Qué más santos? En la época, digamos, republicana que se canonizaron, esto lo vemos más que todo en literatura colonial, cuando los países querían reclamarse una santa con una atribución floral. Y era, por ejemplo, pues Santa Rosa de Lima, la Azucena de Quito, Sor Mariana de Jesús Paredes y Torres, el Lirio de Bogotá. Y con esto podemos tener en cuenta que las canonizaciones afectan, digamos que, la comunidad cristiana universal, claro, pero también específica y regional. Cuando hablamos de Lucilia estamos hablando de que no solamente la figura maternal para mantener una figura de grupo correspondida entre el hombre masculino, templario, fiel, totalmente católico, sino también es la figura maternal que tiene que complementarse en una mujer. Necesariamente se buscó en Lucilia, no se buscó en otra mujer. Plinio no se casó.
En el caso de ahora es para entender que estamos en un problema inmenso, inmenso. Ahorita están saliendo más videos y se está haciendo cada vez más pública la figura de Lucilia, pero mi pregunta va a ser directa y sencilla. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se está promocionando la figura de este personaje? De la relevancia de esta persona. Yo voy a criticar la forma en que precisamente se está buscando con la biografía de ella sustentar unos valores que ya no sirven, que no se aguantan. Y es así de sencillo. Comencemos. Qué pena por tener la garganta un poco así y tener que hacer esos ruidos molestos. Primero que todo, voy a hablar de la figura del padre Roño Marín. Es un teólogo, un dominico, ya está muerto, gracias a Dios. Y en relación a Rollo Marín tenemos un problema inmenso y es que la figura de él se utiliza como una forma política y propagandística para decir Lucilia es una santa. Este hombre, Rollo Marín, gran teólogo, lo afirma, entonces hay que aceptar que eso es verdad. ¿Y por qué tiene que ser santa esta mujer? ¿Para qué? O sea, ella qué mensajes le va a dar a la humanidad de esta época. Un modelo de abnegación y de sometimiento irrefutable a su marido, a su hijo y a la sociedad en la que vive. No, 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 no. Este tema es muy sencillo y al mismo tiempo muy complicado. Aquí esto tiene que parar. Se le hace una propaganda muy grande a una mujer y se le puede buscar otros modelos de santidad a otras personas completamente más valorables. En cambio, se están destacando unos valores que para la mujer de hoy incluso son contradictorios. Y no es para buscar que la iglesia sea la que aspire a mover al mundo para sus brazos, esa dicotomía de Chesterton de que no es el mundo el que mueve a la iglesia, sino que es la iglesia la que mueve al mundo en cuanto a contrarrevolución y revolución, en esa dicotomía que hemos visto, sino es simplemente un diálogo. La iglesia no se puede atrasar y al mismo tiempo el mundo no puede dejar de lado que existe una iglesia. Pero si el mundo, bueno, pues estoy hablando de una entidad muy vaga. Y por la iglesia lo mismo. Gracias a Dios existen diálogos y existen posibilidades, así como están los ultraderechistas, usted también puede encontrar carismáticos y ya usted verá dentro del catolicismo qué tanto o qué o no pueda preferir. Entonces, dice Rollo Marín, a la vista de los datos rigurosamente históricos que nos ofrece con gran abundancia la biografía que estamos presentando, me atrevo a responder con un sí rotundo y sin la menor vacilación. En cuanto a lo que está hablando, a una pregunta es, ¿fue doña Lucilia una verdadera santa en toda la extensión de la palabra o en otra forma? Sus virtudes cristianas alcanzaron el grado heroico que se requieren indispensablemente para ser reconocido por la Iglesia, con una beatificación y canonización. Y ahí tenemos la respuesta. Ya así serán mis disculpas por no tener el orden ahí. Ella tiene un viaje a Europa. El viaje a Europa lo tiene en 1912 por un problema médico y digamos que es muy chistoso porque aquí se enfatiza la figura de ella como una mártir, como una víctima del sufrimiento y de cómo la entereza del sufrimiento la caracteriza a ella con virtudes heroicas. No se les olvide, es la construcción épica de un personaje. Aquí hablamos desde lo más literario. Canonizar a alguien es no solamente canonizarlo, es hacerlo épico, sencillamente épico, que eso es peor aún. Porque no es solamente buscar un gran guerrero cruzado que haya hecho de taumaturgo o que haya hecho curaciones, milagros, prodigios. No. En el caso de la iglesia, para canonizar, pues que también está buscándose eso épico, se está buscando lo épico dentro de lo sencillo. Entonces tendría que ser, por ejemplo, la señora del aseo, que realiza muy bien su tarea y tiene virtudes heroicas indiscutibles. Por ejemplo, sacó adelante sus 20 hijos y los llevó a la universidad y todos son católicos y buenos cristianos. No sé, una vaina exagerada. Tenemos en cuenta entonces el viaje a Europa para comenzar a hablar de que hay un destaque de sus virtudes como mujer que aprende a sufrir, que sabe sufrir y que es además aristocrática. Entonces, no solamente estamos hablando de un ideal épico, sino de un ideal de nobleza.
Cuando hablamos de un ideal de nobleza, de una santa con tanta sangre azul, yo creo y sigo convencido, si yo soy abogado del diablo y puedo serlo en este momento, que Lucilia no debería ser canonizada como proyecto político para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer de origen noble para una iglesia que no está buscando la nobleza en cuanto a gesto aristocrático, no en cuanto a gesto virtuoso, perdón. Entonces hablamos de que es un trato ceremonioso, de que es una mujer que está en contra de los movimientos que se infundieron en la época. Hablamos de la Belle Époque brasileña y de cómo se pelea contra el movimiento del progreso hollywoodiense, de American Way of Life que tratan en este libro. Entonces la dicotomía es muy fuerte, es una mujer contrarrevolucionaria entonces, es una mujer que digamos que encarna todo el espíritu anti revolución que Plinio está buscando defender teóricamente dentro del libro Revolución y Contrarrevolución. Hablamos de que tiene un viaje a Europa, ya lo dije. Me muevo un poco más y encontramos entonces, por ejemplo, en la página 175, el gesto es lo mismo, caracterización de una persona de clase. Pese a que hablamos de que Plinio tendría muy pocos años para cuando dijo esto, sí encontramos un problema muy grande y criticable dentro de estas asociaciones ultraderecha. Y es un asco o es un problema con las personas de la clase baja, que en este caso es un leproso. Se encuentran con un leproso en la calle, el niño le dice a la mamá, mamá, no tienen derecho de ser así, no se puede ser así. En cuanto a cómo se puede hablar de este caso, pues es simplemente un niño con un problema de clase en su mente, con un tema y unos prejuicios armados, pues. En cuanto a su madre, pues sí, cambia la situación, muestra su misericordia, le dice como, ah, hijo mío, más dulzura en tus palabras. Nuestro Señor Jesucristo también redimió los pecados de esos pobres infelices. Él los aceptará en el cielo. ¿Y tú no los aceptas? En cuanto a pobres infelices, no sé, el tonito es un poco carente de lo que podríamos buscar en un tono de perfección de que, ay, sí, hermanos todos. Pues esta mujer también tiene humanidad, ¿no? Y vamos a buscarle sus faltas. Fidelidad incluso al precio del aislamiento. Yo quiero destacar el nombre de este capítulo porque dice, la admirable coherencia de doña Lucilia le costó, no obstante, un terrible tributo que ella soportó con la firme resignación propia de un alma católica, el aislamiento. A medida que la nueva mentalidad se fue difundiendo por todas partes, los que permanecían fieles a las tradiciones y al modo de ser del pasado iban siendo puestos de lado, cayendo sobre ellos la dura prueba del ostracismo. Sus conversaciones, otrora apreciadas como atrayentes, ya no interesaban más. Sus actitudes ceremoniosas no coincidían con los padrones considerados modernos, pues solo lo gracioso, lo excitante y lo espontáneo tenían derecho de ciudadanía. Bueno, comento este pedazo del libro en relación a que hablamos de una figura que se opone precisamente a una época, pero eso no significa tampoco santidad. Yo no creo que santidad sea hacer todo lo contracorriente. Santidad no sé si significa hasta ese punto ser una piedra en el camino de muchos problemas. Más bien una respuesta, creo yo que es una respuesta, no una piedra o una zancadilla a todo lo que se mueve. Y ella digamos que sería un ejemplo pues de lo que pasaba en esa época, y es que no se adaptó mucha población católica a los fenómenos tecnológicos industriales de la época y más en Latinoamérica, la llegada del teléfono, la televisión, la radio, que eran fenómenos que invadían la intimidad de las personas. Bueno, el cine, por favor, el cine dañó tantas cosas. Y se podría decir de un tono moralista, oh sí, el teléfono dañó el silencio del hogar, la tradición del silencio y de la cortesía. Pues, hombre, entonces siga recibiendo telegramas. Estamos hablando, por ejemplo, de esta frase, bueno, qué pena, me tengo que detener sobre la parte de fidelidad católica que ella tiene, que acabé de leer, sobre el aislamiento, sobre
la idea que tiene que tener ahí una construcción de mujer. ¿Será que las mujeres todas tienen que estar llamadas a buscar el ejemplo de Lucilia? No, no. El aislamiento. Aquí hay una figura silenciosa que, por favor, querido televidente, youtuber, lo que sea, no se ha dado cuenta. Y es la figura del esposo. ¿Qué está haciendo el tipo? El tipo no es un santo. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Ah, pero ella sí se tiene que quedar en el hogar, ¿no? Ella sí se tiene que quedar en el hogar, resignada, rezando y escribiéndole cartas amorosas a su hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué pena, uno no puede quedarse aquí sentado mirando cómo las cosas pasan. ¿Por qué? Dice, cuando doña Lucilia, esto es en la página 218 de esta edición, cuando doña Lucilia no acompañaba a sus hijos, estos al regresar a su casa la encontraban frecuentemente rezando delante de su oratorio del Sagrado Corazón de Jesús. Ella nunca se acostaba hasta que Rosé y Plinio, Rosé es la hermana de Plinio, es digamos que una de las tampoco tan nombradas dentro de la TFP o dentro de los caballeros, dentro de lo poco que escuchaba y era que ella estaba llamada a una gran vocación, pero pues estas son historizaciones y formas de ver la vida de Plinio. Simplemente Rosé se casó y vivió otra vida, no estaba llamada a seguir los ideales gloriosos de su hermano, por favor. Y tenemos en cuenta entonces que ella, doña Lucilia, nunca se acostaba hasta que Rosé y Plinio hubiesen llegado. En las conversaciones domésticas del día siguiente quería saber cómo había transcurrido la fiesta. Bien, aquí quiero destacar lo que les digo, es la idea y la actitud de una madre suplicante. Tiene que ser esta mujer una resignación pura y completa. ¿Será que eso es cristiano? En parte sí, en parte no. Aunque ya estuvieran en plena era de la influencia liberalizante e igualitaria del American Way of Life, aquí lo tratan como una especie de título teórico en cuanto a la forma de vida que propone el americano. Progreso, velocidad, acción, progreso industrial, progreso en la vida, progreso en la acumulación de capital, etc. Y en cuanto a que los parientes próximos de Lucilia conservaban entre sí un trato de agradable ceremonia, lo que reitero, Lucilia tiene familiares aristocráticos, tiene una raíz aristocrática, entonces se le destaca constantemente la idea del trato ceremonioso, del trato apacible, amable, que más allá de hacerla una buena cristiana humana, simplemente la posicionan en una situación de jerarquía muy alta con un trato muy cordial. Lo que decía por ahí Slavoj Žižek es que no hay peor esclavista que el que trata bien a sus esclavos. Y si yo trato a mi esclava o a mi sirvienta como un trato cordial, eso no significa que la esté denigrando o que la esté deshumanizando. Entonces el argumento se cae, esa idea de armoniosidad que maneja el trato y que maneja el diálogo no es aplicable a la humanidad que estamos buscando para un santo. Bien, lo que dice acá un poco más en este mismo apartado de en plena era hollywoodiana, manutención del trato ceremonioso, dice la ceremonia reinante en el distendido y tranquilo hogar de Doña Gabriela, si no estoy mal debe ser la mamá de Lucilia, cortesía, decoro y elevación. Reitero, todo esto hablando de una posición jerárquica. Aquí dice en una de sus cartas, hoy sufrí un engaño y me quedé triste por causa de negocios, tu padre no vino. Quería destacar en esta carta, aunque me adelanté en principio, la idea del padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tipo? ¿Mm? ¿Qué podemos decir de esta persona que está supuestamente de negocios? No estará por ahí haciendo otra cosa, es que uno tiene también ahí la liberalidad de culpar a la mujer si es infiel, pero ¿por qué no culparlo a él y sospechar? Sospechar, dudar. Bueno, aquí no aquí había subrayado una mención que hago de Ibrahim Nobre,
que era un gran tribuno de la Revolución de 1932, aquí está en el apartado y está nombrado en la carta. Hablamos de que Lucilia, pese a esta idea de aislamiento, está también enterada por lo que está pasando. Pero eso no significa que se hable de Lucilia como una especie de persona en la sociedad, pendiente de su historia, consciente. No. Hablamos de una mujer que lee los periódicos, que recibe, que escucha a su hijo y que escucha lo que en su entorno se mueve y ahí reacciona. Pero no podemos pensar en ella como un espíritu crítico, avanzado, que miró más allá. No. Hablamos de una persona que reacciona a su momento, que habla de este tribuno, que habla de las... Incluso vamos a leerlo en otra carta más. Y aquí me adelanto a esta carta que está fechada en Sao Paulo 23 del 4 del 50. Y dice, bueno, que ella se había encontrado con un padre polaco muy viejo y dice que me ha dicho que te estima mucho. Está horrorizado con el progreso del comunismo. Tiene 79 años, pero no quiere morir sin ver el comunismo deshecho y terminado y exterminado por lo que le hizo a Polonia. Pasado lo que haya pasado en relación histórica, esta mujer podría decirse, sí, es anticomunista, es contrarrevolucionaria, es todos los ideales de Plinio y de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Calma ahí. No. Aquí estamos hablando lo mismo, una persona que responde a su contexto. Ella no se ha puesto a hablar con un comunista. Ella ¿qué nociones va a tener de comunismo? Eso no se le puede negar a la figura humana de Lucilia, porque ella en sí toda es humana. Pero lo reitero, y esto que estoy haciendo, todo este video que estoy haciendo, es como una humanización o un intento de humanización de la figura que se está tratando de manejar en este libro y en otras publicaciones que he visto por ahí, de Lucilia como una santa, de un intento de santificar a Lucilia, propagandizarla, manejar esta idea de afecto, escudarse en él y evitar todo lo que ha tenido de problemas la masculinidad de Plinio, lo macho de Plinio, lo agresivo de Plinio para esta sociedad, para este contexto, para este momento histórico que está sucediendo y con todas las problemáticas que tiene que ver la ultraderecha. Dice un poco más abajo en la misma carta, con muchas saudades, espiritualmente rezamos el rosario juntos, te hago una crucecita en la frente y la curo de besos y bendiciones. Quería destacar ahí un poco el detalle de la ternura. Es una mujer que escribe muy tierno, muy bonito, apacible. Listo. Tampoco hablemos todo el tiempo mal de la figura que se está proyectando de ella. Reitero, no estoy hablando de ella, estoy hablando de la figura que se está construyendo a partir de ella. No la conocí, o sea, ni estaba en planes. Aquí dice, a partir del 27 de enero de 1961, el pacto hecho por doña Lucilia con su esposo de rezar un Ave María delante de la puesta de sol entró en vigor. Algunos días después de un derrame cerebral, don João Pablo, entonces con 87 años de edad, entregó su alma a Dios. Aunque doña Lucilia hacía mucho tiempo que estaba con el espíritu preparado para la eventualidad de la muerte de su esposo, la rapidez del desenlace la conmocionó. Pero era tal su paz de espíritu. Es que, ahí ven el tono épico, por favor, señor espectador. Ve el tono épico, quiero que lo reconozca, a ver si con mi voz se descifra. Pero era tal su paz de espíritu y tan grande su confianza en la providencia que, sin dejar de demostrar natural tristeza y dolor, no perdió la serenidad en ningún momento, conservando un aplomo admirable. ¿Qué es esto? Esta era su constante actitud delante del dolor, siguiendo el excelso ejemplo de Nuestra Señora a los pies de la cruz. Lucilia, entonces, aquí se está amarrando al discurso mariano, un discurso mariano además tergiversado. ¿Será que María era tan virtuosa que no haría perfectamente quieta, serena? No, espere.
Yo también vengo del barroco, yo he visto las dolorosas y las macarenas. ¿Cómo vamos a ver a pintar a María con esa serenidad perfecta y pulcra? No, no. Es de humanos, llorar es de humanos, también pecar por rabia y por resentimiento y por dolores encontrados. ¿Cómo no le vamos a negar la pasión a esta mujer? Tristemente, si llegásemos a negarle la pasión a ella y si llegamos a encontrar que perfectamente ella es lo que dicen estas páginas, habremos encontrado entonces un grave error y una grave tristeza de personalidad. ¿Hasta qué punto Lucilia era eh, una expresión sentida de lo que ella encarna? O si todo lo guardaba para sí de una forma, no sé, falsa prudencia. Ese tipo de madre que guarda todo para ocultar su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la mujer la que oculta su dolor? ¿O cómo oculta su dolor, no? Bueno, aquí dice un poco más abajo, es en cuanto al problema de que ya deja de usar las joyas. El hijo le pregunta, Maisinha, ¿usted ha dejado de usar el collar de perlas? Sí, hijo mío, ya no lo usaré más. Una señora solo se adorna para su esposo. De hecho, nunca más usó el collar tan de su gusto, donde se ve que con qué modestia y desapego había usado sus joyas a lo largo de toda su vida. Aquí se está hablando entonces de un discurso de una mujer que solo se arregla para su esposo, primero, y segundo, que es desinteresada, es una mujer que está pensando en el cielo, que está en el cielo, mejor dicho, una santa, por... Calma, calma, qué santidad tan rápida. De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor, dijo Santa Teresa. Aquí habla en el capítulo 14, un alma según el corazón de Jesús, y dice, era además digna de veneración por una cierta grandeza estable, segura e invulnerable a los cambios de los tiempos, que traslucía de modo especial en las circunstancias más difíciles de su vida, realzando el carácter augusto de su alma. ¿Qué están buscando en ella? ¿Qué están intentando idealizar y construir en ella para, para pronunciarse y proclamarla como, pues, como virtudes heroicas? ¿Será que una virtud heroica es oponer una resistencia de piedra, de sí, como de piedra, pero como de piedra no para el camino, sino de piedra para hacer caer a todo el que se le atraviese? Aquí tenemos este párrafo y dice, fue la reacción de otro oculista en otra consulta al poner sus aparatos sobre los ojos de doña Lucilia para examinarla. Ella tenía un problema de cataratas, si no estoy mal. Sí, cataratas en cada ojo, ya estamos hablando de una edad más avanzada, pues ya se le había muerto el esposo. Y dice el médico, además de ser un excelente profesional que tenía alma de artista, en el momento de proceder al examen no pudo contener esta bella exclamación. ¡Qué bella mirada! Cuando yo digo qué bella mirada, puedo atribuirse a muchas interpretaciones. Yo voy a proponer la interpretación de cómo está de bonita y seguimos delante. ¡Oh, qué bella mirada! ¡Oh, por Dios! Esta mujer es una santa. El ocultista vio los ojos de una santa. ¡Oh! ¡Calma! Aquí es la expresión cotidiana de un hombre y ve a una mujer y dice eso. No podemos tener en cuenta esta idealización de las expresiones, idealización de las conversaciones que probablemente no tenían sino una forma transaccional de manejarse. Aquí se maneja un discurso épico, ensalzado, glorioso desde lo cotidiano. Bueno, este otro fragmento que señalé, a ver, dice, es una parte de la carta. La carta está fechada en Sao Paulo, 26/10 de 1962. Buena parte de los rusos es recibida también en el Congreso. Esperamos el final de todo esto. Y del caso Kennedy Khrushchev, ¿qué me dices? ¿Qué nos traerá este nuevo sistema? Todo se puede esperar. Por un lado, hablamos de una persona que
reacciona como una madre a los sentimientos encontrados, a que su hijo es político además, y abogado, y dirigente, si no estoy mal, de la Acción Católica o de legionario. No tengo muy bien, tendría que revisar un poco esas lecturas, pero sí tenemos en cuenta que es la madre de un líder católico. Listo. Y para poder hablar de que ella intenta estar, digamos que, conectada con las cosas de la realidad, pero es solamente la preocupación de una madre aislada, una madre que se ha encerrado, digamos, en su apartamento de abolengo, de alta estirpe y alcurnia, y probablemente su desprecio al comunismo sea una vaina más sembrada que un convencimiento hecho a partir de lecturas y de ideas exactas. Lo que digo, yo no creo que ella se haya sentado dentro de esa polarización a hablar con un comunista, no lo creo. Y yo también entiendo que es una época que no puede hablarse como comunistas, con el otro lado de la moneda. Yo no quiero decir que entonces yo sea o que entonces por yo hablar con ellos yo me convertí. No, pero sí estamos hablando de un problema como de un puritano, de no tocar, de hablo mal de estas personas, pero nunca me voy a juntar con ellas. Tengo en este otro fragmento, dice, recibí, es una carta de Sao Paulo, 1 de noviembre del 62, y dice, recibí una carta de Tete, quien desolada me dice que el comunismo está controlando cada vez más Pernambuco, un pedazo de una ciudad de Brasil o una región, no sé. Lo mismo, es una persona con los temores de típica viejita del Carulla, de una típica viejita del supermercado. Tengo miedo de que los homosexuales contagien a mis niños. Tengo miedo de que los comunistas toquen a mis hijos y los vuelvan revolucionarios. Tengo miedo de que el negro se acueste con mi hija y nazca un engendro. Eso es un tema muy colonial, eso es un tema muy, muy jodido. Porque aquí Lucilia es simplemente una reproducción de estereotipos muy marcados y una reproducción de un problema social. Ay, por Dios, pero es indígena, no, va a poner hippies a mis hijos, o esas músicas les van a hacer, los van a convertir. Oh, está bien. Creo que la gente tiene que tener la cabeza para pensar por sí misma, ¿no? Dice, ¿qué me dices del barullo de Khrushchev, de Kennedy y de Fidel Castro? Todo esto viene por causa del puente de Berlín, ¿no te parece? Y termina la carta con muchas saudades, te besa y te abraza mucho tu vieja manguiña. Oh, qué hermosa. En esta carta, otra que estoy seleccionando, digamos, fue una lectura rápida, no tan detenida, y sin embargo sí estuvo precisada, por favor, tengo que tener mi mérito. Aquí habla de que entonces hay cuántos sacerdotes barbados. Es un detalle muy fino de coquetería de cómo la sociedad paulista consideraba el barbado. Cómo podemos compararlo con la idea de una persona afeitada. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué construcción de discurso? Es muy, muy complicado. Creo que ella sí vendría bien a ver al Kaiser alemán con barba, pero no un sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el sacerdote barbado? Bueno. Ahora bien, ella habla del estilo de su hijo como un estilo relámpago, creo que es un poco exagerada, pero también es un poco una idea cristiana de hablar de los hijos del trueno de Santiago y Juan, entonces, ¿hasta qué punto ella misma tiene idealizado a su hijo? Esa es una pregunta que puedo generarles a mis queridos espectadores. Esta es otra carta, está fecha en Sao Paulo, en abril del 64, y dice, este fragmento dice, con este cambio de gobierno está todo parado, pero esperamos que cuando suba el nuevo y debido gobierno, este es provisional, Dios permitirá que todo acabe bien. Yo me río un poco porque se supone que ese es el gobierno de Getulio Vargas y no va a cambiar. Creo que es una dictadura horrenda.
Sí, pese a que pueda ser es una dictadura que no tiene que ver con izquierdas ni con derechas, simplemente es el horror de una política y de unas ideas getulianas. Porque es que uno no puede creer que esto sea polarizable, que esto no puede ser eh, abismos extremosos, ¿no? Por si acaso quiero detallar ese tipo de referencias. Cuando hablamos de política tradicional brasilera o cuando hablamos de política en general, los opuestos van a ser subjetivos, demasiado subjetivos, son fronteras tan traspasables. En caso colombiano, los conservadores tal vez eran los que menos iban a misa y los liberales de pronto sí eran católicos, pero eran liberales. Eran unas contradicciones y muchos problemas. Y en el caso de la dictadura de Getulio Vargas, pues tenemos que comprender que es una dictadura que se ascribe con su propia personalidad, con su propio horror y con su propia violencia, ¿no? Que se toma el golpe de Estado en 1932, que instaura una constituyente y que me parece agradable el término, pero también es complicado, que derrumba, digamos que la República Vieja, creo que se le llama, o el gobierno viejo, pero bueno, eso es un tema que a mí no me puede interesar tanto, para no decir otra palabra. ¿Cuál es el designio de la providencia sobre nosotros dos? Es parte del capítulo del detalle, un pedazo del capítulo 14 y dice, en el modo de hablar, bueno, aquí estamos hablando otra vez de la descripción de ella, su mirada dulce conservaba toda su luminosidad, en el modo de hablar, con su inconfundible timbre de voz, suave, respetuoso y aristocrático, estaba presente de modo constante la dama paulista de familia de 400 años. ¿Y por qué no se le va a buscar virtudes heroicas a una persona que también pueda ser amable, pero tal vez que no tenga esta condición social económica tan alta? Además es una muchacha que se le enseña a leer y escribir y se manda a casar como típica muchacha de su época y puede ser muy letrada, puede manejar una conversación, pero se quedó resignada y laborando las corbatas y los problemas de su hijo desde el cuarto. Lo siento, tenemos que criticar a su figura para poder acercarnos a ella con la ternura que tanto se le aspira a buscar. Bien dice que inundada de una dulzura resultante de incontables actos de resignación. Esta palabra todavía es peligrosa, me fastidia. Resignación, hay cosas que se aceptan, pero resignarse, cordero al matadero, ¿qué es esto? Cordero de Dios, sí, pero eso no significa que todos vayamos de mártires. En fin. Aquí hablamos de una cita muy hermosa que creo que está mal intencionada. En el atardecer de esta vida seréis juzgados según el amor. Es una frase o es una cita de los dichos de Luz y Amor de San Juan de la Cruz. Yo he escuchado esta frase creo que más en discursos LGBTI que en este tipo de lecturas. Creo que el amor es el que debería determinar si podemos juzgar estas instituciones de ultraderecha y si están llenas del amor que tanto promulgan. Aquí dice, bueno, que por lo menos el doctor Plinio tenía una diabetes, pero pues no le cuentan o intentan no contarle a Lucilia, entonces hay unos juegos ahí, unos conflictos de la madre que se preocupa exageradamente por su hijo y por el hijo que exageradamente intenta no contarle sus problemas a la mamá. Dice, este fragmento dice... el alto grado de consideración, gentileza y estima inherentes a sus nobles maneras, incluso en sus más simples expresiones de índole respetuosa y afectiva, era maestra en el difícil arte de dirigirse a los otros con afable dignidad, dejándolos siempre a sus anchas. Con un gran don para la conversación que había heredado y refinado, al cual se añadía un suave savoir-faire, que significa saber hacer. Se hacía muy agradable a quienes la oían. La disposición de oír con incansable paciencia todo aquello que los demás le quisiesen exponer, buscando siempre los lados buenos de los hechos narrados y especialmente los de sus interlocutores.
una dulzura, una ternura, pero creo que estamos hablando de una forma exacerbada de alzar de esta figura, porque tenemos que pensar que ella tiene más humanidad y más casos y más diversidad que solamente esta reiteración constante del trato bueno, sencillo, resignado, cortés, elegante, dulce, elevado, delicado. Bájele, bájele. Aquí hablamos de un detalle en específico que es los hábitos que rompen, digamos, su antigua rutina, y es el teléfono. El teléfono para hablar de que era una casa con ruidos, voces, pasos que no le eran familiares. Su teléfono, antes más bien silencioso, comenzó a sonar repetidas veces a lo largo del día. Aquí tenemos que tener en cuenta entonces una mujer que pese a su idea de ser piedra, pues por lo menos contrarrevolucionaria o así es como la pintan, no lo alcanza. Tarde que temprano llega el teléfono, tarde que temprano tienen que llegar todos los medios del progreso que se instalan. Lo siento, es una vaina muy difícil de evitar. Antes más bien se tiene que proyectar la iglesia como un puente entre estas dos, entre el progreso, la modernidad, los cambios sociales y poder ponerse con puño, poderse defender, poder ser una voz en contra, pero con los pies dentro de esa sociedad. En este caso es un llamado fuerte a que si uno va a hablar, uno habla con los pies en la tierra. Si uno habla con los pies metidos dentro de esa raíz, dentro de ese problema, y alza una voz en grito. Pero no es hablando una voz en grito huyendo del problema, saliéndose, siendo una especie de piedra aparte, resignada, echada, exiliada de la modernidad. Ella no es una exiliada de la modernidad, ella también tarde que temprano se le cuelan por algún lado estas vainas. Otro fragmento que quiero destacar, que también habla aquí Monseñor Juan, es su timbre de voz era enteramente afín con su clase, su noble y delicada alma. Su timbre de voz era enteramente afín con su noble y delicada alma. Podemos hablar de noble, como reitero, como noble virtuosa, pero también podemos hablar de noble como una clase social. Y yo consideraré que no estamos, o por lo menos yo como católico, no estoy para buscar un santo en algo aristocrático. Una persona con un trato muy afable, sí, pero eso no es una virtud heroica. Virtud heroica no es aguantarse 3 horas de conversación. Eso no es una virtud heroica. Virtud heroica tiene que ver con algo creo que un poco más profundo que eso. Aquí habla la figura de Monseñor Juan intentando combinarse como un personaje ajeno a la narración que dice en cuanto a un bonito hecho, en cuanto a un joven que hasta hoy da testimonio a ese respecto, constituyendo una prueba de la gran virtud de esta insigne dama paulista, y es una persona que supuestamente es recogida por el autor, pero es el autor. Yo lo escuché, que esta persona la conoció. Pues muchos hechos, muchos fatos se le dice en portugués. Y dice lo que estaba diciendo ahorita y criticando. Casi 3 horas de conversación pasaron como si fuesen minutos. El mencionado joven, o sea él, por tener cierto conocimiento del remedio en cuestión, se dio cuenta de cuál era realmente el estado físico de doña Lucilia, quien con tanta normalidad lo había entretenido por tan largo tiempo. Esta mujer estaba sufriendo. Es un descaro. Se le está pintando en una forma tan resignada y tan estoica de aguantar un sufrimiento. Estoy sufriendo por adentro y me consumo. Que no se ve el lado oscuro de este sufrimiento. El lado oscuro de un cristianismo llevado a la resignación. Se tiene que aceptar el sufrimiento, claro, es inherente a la humanidad. Pero no por eso no significa que tengamos que guardar silencio ante el sufrimiento. ¿Quién dijo que vamos a guardar silencio? Y el silencio, carajo, el silencio va muy bien, pero no se puede prestar silencio ante el sufrimiento de, por ejemplo, un pobre, ante el sufrimiento de un enfermo. ¿Qué es esto? Qué pena por mi voz, creo que se acaba de desgastar aún más,
por lo menos ya estoy terminando. Y dice una frase latina, per transit benefaciendo, dice trasluciendo en ella la conexión de las virtudes que habla Santo Tomás de Aquino. Aquí lo que te estoy diciendo, querido espectador, aquí estoy hablando de, o estoy mostrando el ejemplo de cómo se está inscribiendo a ella como una santa, y pues qué mejor que poner al hombre doctor angélico, justificador de todas las causas justificables, que es Santo Tomás de Aquino. Y es para hablar también un poco en el código de rollo marín, ¿no? De el teólogo con el que estábamos hablando en el principio de esta narración. Y finalizo, si no estoy mal es el último pedazo, no, creo que queda otro, que dice: una noche fue un verdadero encanto poder contemplar la profunda honestidad de alma de doña Lucilia al verla hojear un reportaje fotográfico de la revista francesa Paris Match sobre el hipismo flor, punta de lanza de la modernidad en aquellos días. Al depararse con la fotografía de página entera de una joven con una margarita pintada en cada mejilla y otra en la frente, típica hippie, exclamó sin poder resistirlo: ¡ay! Mírene, pobre muchacha, mire lo que le han pintado en la cara. Pero doña Lucilia, esa es la moda hoy en día. ¿Moda? Sí, varias chicas se pintan así. ¿Cómo? Pasando la página apareció una joven en minifalda. Doña Lucilia se sorprendió. ¡Ay! Pobre muchacha, le han sacado una fotografía cuando aún no estaba totalmente vestida. Debían haberle avisado. Qué conmovedora la pureza de un alma cándida. Aquí podemos hablar del Cándido de Voltaire y creo que toma otro sentido. Reitero, podemos hablar de que esta muchacha que está comentando Lucilia probablemente lo está haciendo en un tono irónico, como típica mujer de clase alta. Le han sacado una fotografía cuando aún no estaba totalmente vestida. Debían haberle avisado. ¿Será que era inocencia o simplemente era el comentario de una mujer de clase y de edad de la sociedad paulista? Reitero, no se puede pintar con tanta acuarela porque se daña el papel, se daña, por favor. Pero entonces hay una imagen y dice que la empleada dice: no, está vestida, hoy en día es normal salir así a la calle. ¿Pero cómo? ¿Salió a la calle así? ¡Oh, por Dios! Sí, doña Lucilia fue fotografiada en la calle. Por sus reacciones se notaba perfectamente que ella, debido a una robusta, firme rectitud de alma, rechazaba radicalmente aquellas desordenadas y lascivias costumbres, y comprendía perfectamente hasta qué extremos de pecado puede llegar la naturaleza humana cuando sin frenos se entrega a los desmanes de las pasiones. Aquí hay un indirectazo a revolución y contrarrevolución. Todo lo que sea orgullo y lascivia son los grandes pecados de la revolución, son los grandes, digamos, métodos y armas con los que la revolución se expande. Entonces tenemos que tener en cuenta que la glorificación de Lucilia es además una pelea contra el orgullo y la lascivia. Entonces Lucilia es casta, perfectamente humilde y pues obviamente contrarrevolucionaria. Como se dan cuenta, ya es tarde, tengo sueño y sin embargo continúo con el último pedazo de este capítulo y ya me acuesto. Pero creo que era necesario hablar de este tema así, con la voz arrugada, pero es un tema que se puede tratar, y más aún porque estamos en las fechas de nacimiento y muerte que son muy cercanas. Dice este último fragmento: ella conservó en el extremo de la debilidad la seguridad de tener en orden el espíritu, la inteligencia, una buena conciencia. Continúa el doctor Plinio: se adentró en las sombras de la muerte con toda serenidad. Bien, hablamos de una especie de vida, por lo menos hablamos de la vida de Lucilia, ya terminé, como una especie de linealidad, como una especie de pureza continuada que no dejó de ser ella misma. Y esto tiene sus complicaciones. Hablamos de que es una persona con un ideal exageradamente problemático para esta sociedad actual. Y si ella llega a ser canonizada, que sea este video memoria de lo que vaya a suceder, yo quiero reiterar: la canonización de ella será un problema político, no será un problema de santidad. Ella, que sea santa o no,
Los filósofos y los teólogos se van a recoger este pelo y se lo van a arrancar. El problema va a ser político. ¿A quién le sirve la canonización de ella? ¿A las mujeres? ¿Le sirve esta canonización a las mujeres casadas? ¿A las mujeres del movimiento feminista? ¿A las mujeres que se encuentran en una situación de castidad y de resignación mientras el esposo no vuelve a casa? Por favor, mujeres, hombres, sacerdotes, seminaristas, todo aquel que pueda ver este video, entienda la gravedad del asunto, de manos de una persona que apenas entiende unos esbozos. Estamos ante una figura construida como una punta de lanza, como una punta de lanza, y es un arma de doble filo. Lo construido se puede destruir. Toda construcción social, hasta la figura épica de un santo, se puede destruir. Y si pudimos destruir la figura de San Juan Pablo II con sus casos de abuso, pues no de él, pero los casos de abuso que él encubrió, bendito sea. No hay santo que no tenga detrás su pecador. Y no hay mal que por bien no venga. Ojalá este video sirva de bien para alguna persona y muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.